hacia el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, me parece, y a la Fiscalía General del Estado, comparte una información donde precisa que los cuerpos localizados en el mes de octubre de 2015 en una fosa clandestina aquí en Lagos de Moreno, en una comunidad llamada El Chipinque, bueno, que habían sido localizados ahí, estos restos por el grado de calcinación no podían ser, no podían sacar de ellos un perfil genético que ayudara a la identificación de los mismos. En ese sentido, la pregunta sería hablar de estos cuerpos en particular, o estos restos calcinados. ¿Cuáles son los estudios, los peritajes que se les realizaron? Bueno, mira, déjame hacerte un pequeño resumen de qué es lo que se hace en este laboratorio de genética. Perfecto. Primeramente, pues la molécula de ADN, que es la prueba en la que solicitan para identificar los cuerpos y hacer la confrontación con las personas de los familiares, ¿sí? Esta molécula de ADN, pues, se encuentra en el núcleo de la célula. Esa célula, pues, obviamente, los huesos, tejidos, músculos, sangre, pues, se encuentran compuestas de esas células, ¿sí? Entonces la intención de nosotros es romper esa célula y obtener esa molécula de ADN, descifrarla, obtener ese perfil genético de la persona que es único de cada persona y hacer las confrontaciones debidas. Solamente que algunas muestras orgánicas, ¿sí?, cuando son sometidas a las temperaturas, altas temperaturas, pues la célula truena y sale la molécula de ADN, pero también esta se rompe y se rompe totalmente, a tal grado de que si llamamos a esta muestra que se encuentra totalmente calcinada, obviamente no podemos hacer nosotros nada, no podemos extraer ninguna muestra de ADN de ahí, ningún perfil genético, ¿sí? Y lo que me está mostrando mi compañero aquí, porque no recuerdo especialmente el caso, pero hay unas fotografías de unos restos óseos. Yo recuerdo que asistimos a esa área de antropología, revisamos esos huesitos, trocitos de huesos, y estaban totalmente calcinados, al tacto se desmoronan, totalmente calcinados. Entonces obviamente no podemos nosotros obtener ningún perfil genético de estas muestras. Claro, es entonces la identificación que se realiza a estos cuerpos es una... ¿cómo decirlo? Es por las condiciones visibles, no se les practica ningún estudio previo, es por las condiciones visibles o aparentemente visibles de calcinación que no se realizan estos estudios. Así es, sí, a la simple vista, cuando usted los ve, sí, se encuentran calcinados. No hay otra posibilidad, no, por lo menos el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no considera viable, no hay otra estrategia, no hay otra forma de poderles identificar. Desde el punto de vista genético no podemos obtener nosotros el perfil. Obviamente pues existen las otras áreas como es antropología, que ya ellos tendrán ya su versión, ¿no?, de todas estas posibilidades. Hola, muy buenas tardes, Dalia. Muy buenas tardes. Marco Raigosa, soy el antropólogo forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pues preguntarle justamente en esto último que nos quedamos con el encargado de genética, ¿qué es lo que se decide de manera particular? El fragmento que yo leía sobre la resolución que da, ¿ustedes consideran tan poco viable el realizar estos análisis o viables, bueno, científicamente hablando, con las técnicas que ustedes conocen o que existen en el propio país, quizá en el mundo, para poder identificar estos restos? Fíjate, Dalia, que nosotros trabajamos conforme pues cualquier formas y procedimientos de otros países, incluso pues nacionales o internacionales, son pues mecanismos y procedimientos estandarizados que, si bien no pueden ser totalmente iguales, lo hacemos en forma bastante similar en cualquier parte. Te refiero que recibimos nosotros 2.887 fragmentos óseos humanos de los lugares que tú nos estás cuestionando, de los cuales 1.893 francamente no están
estaban en condiciones de ser identificados morfoscópicamente, es decir, que a simple vista cualquier anatomista no podría decirnos a qué segmento anatómico humano pertenecen por lo fragmentado. Ya nos refería el químico Anaya que simplemente con tocarlos se desmoronaban esos fragmentos, ¿verdad? Entonces, pues, fíjate, de los 2.887, pues prácticamente más de la mitad no estaban en condiciones de ser identificados morfoscópicamente, por lo cual nosotros pues nos dedicamos precisamente a ver los que sí son identificables y pudimos señalar pues de que existen pues desde huesos craneales, de que existe cintura pélvica, mandíbulas, piezas dentarias, en fin, todo altamente incinerado. Pues obviamente con la intención de que no llegáramos a una identificación viable. Aún con eso pudimos definir de que se trata de 6 individuos los que están contenidos en todos esos fragmentos de huesos. Y te repito, desde cráneo hasta huesos del pie. Para reiterar, el dato 2.887 es de este caso particular de las fosas encontradas en octubre de 2015. Es correcto, Dalia, perdón. 2.887 fragmentos. De los cuales 1.893 ya estaban tan minúsculos, tan fragmentados, que ya no pudimos identificar a qué segmento humano, si pertenecían a un brazo, al cráneo, a la mandíbula, eran tan pequeños que ya no pudimos identificar. Pues lamentablemente, ¿verdad? Igual que nos gustan mucho los programas de ficción de la televisión, también les sirven estos programas para documentarse a los criminales y saber en algún momento cómo destruir la evidencia para que no sean identificadas las personas. Claro. Pregunta, ¿qué sucedió con los otros restos de esta cifra? Bueno, de la proporción que veas, entiendo que es más de la mitad, la otra parte que es menos de la mitad, ¿esos sí pueden ser identificados o no? Se pueden individualizar como a qué segmento pertenecen, pero no podemos formar un esqueleto completo para decir todos estos huesecitos pertenecen a una persona y todos estos otros pertenecen a otra persona. Claro, bueno, en ese sentido ya al no poder hacer una identificación plena genéticamente, podría hacerse una identificación circunstancial, es decir, con prendas, con personas que puedan declarar en el momento sobre que en ese sitio de manera particular tal cosa o tal hecho sucedió con tanto número de personas, ¿no? Es correcta el análisis que tú haces, ¿verdad? Podemos no hacer lo que podríamos llamar nosotros una identificación absoluta, como es el caso de la genética forense, sino una identificación relativa que durante muchos años de la historia, cuando no existía el ADN, de esa forma se efectuaba y que pudimos habernos equivocado en, no nada más nosotros, sino cualquier otra servicios periciales de México y del mundo, pudimos haber cometido algún error. Es cierto, pero de esa eran los recursos que se tenían históricamente y científicamente en su momento y que no dejan de ser válidos aun cuando tenemos otras técnicas como son pues las genéticas. Claro, en este caso particular no es viable, no se puede. Quisiera que nos lo reiterara. O si se puede o existe algo que pudiera identificarles. Lamentablemente el análisis genético ya no es viable en este caso en particular. Preguntarle a usted si se logró identificar a qué fueron sometidos estos cuerpos, en qué sentido, quizá no a las causas de muerte, porque entiendo, bueno, pues si no se puede sacar un perfil genético y están en estas condiciones donde se desmoronan, donde no hay nada, donde queda casi polvo, pero sí saber si fueron expuestos a alguna sustancia, si solo fue el calor de la hoguera o qué es lo que consiguió tener este grado de calcinación. Fíjate que te puedo, de acuerdo a la evidencia que nosotros analizamos, te puedo mencionar que estas personas fueron incineradas cuando todavía tenían pues tejido, ¿verdad? Tenían su músculo, tenían su piel.
el hueso nos habla de esa evidencia de que no habían sido quitadas de sus pieles, es decir, no fueron segmentados, sino que fueron incinerados completamente, que los incendiarios permanecieron en el lugar donde efectuaron esta incineración hasta la consumación del fuego, que este fuego tuvo que alcanzar más de 900 grados centígrados para llegar a este grado de calcinación, y que probablemente esta calcinación debió afectarse cuando menos durante 5 horas de fuego vivo. Esos detalles te puedo decir, y es lo mismo que le plasmamos al Ministerio Público en nuestros dictámenes, pues para que ellos en sus investigaciones tengan estos datos y quizás, ¿verdad?, encuentren algún foco donde vean que se usó durante este tiempo el combustible, pues puedan seguir sus líneas de investigación y lleguen a hipótesis certeras. Sobre estos restos que se han ido acumulando justo en los eventos, tanto como aquellos que se han dado a conocer públicamente, e incluso por el propio fiscal general del Estado, por los medios de comunicación, por la policía investigadora, suman alrededor de 13 cuerpos, que es también una información que maneja este periódico que hizo la solicitud de información sobre 13 restos calcinados que habían sido identificados, que habían sido encontrados de enero a fechas próximas a estos días. En ese caso, y aquí de manera particular en Lagos de Moreno, en algunas brechas cercanas a la zona rural o en la zona rural, ¿de eso se tiene información? De momento yo no cuento con esos datos y sería pues aventurado que yo te diera alguna opinión si no tengo el dato preciso de qué lugar es el que me estás cuestionando, ¿verdad? Muy bien. Entonces pues yo creo que el dato que yo sí busqué en este momento fue el de Chipinque, y por eso hasta te doy el número de fragmentos que analicé, pero de los otros pues no tengo un dato preciso y te mentiría si hago alguna aseveración, no quiero caer en especulaciones. Respecto a las pertenencias o fotografías que se tengan ahí, ¿ustedes se quedan con eso o es el Ministerio Público? Ah, caray, pues le pasa. Muchas gracias, sí. Vuelvo a intervenir yo, Dani. Muy bien. Con mucho gusto. Pues fíjate que toda la evidencia es regresada, igual que nos mandan pues los casquillos en alguna otro análisis, las huellas, todo es retornado al Ministerio Público porque él nos lo puso a disposición para que lo analicemos y únicamente está bajo nuestra custodia en el proceso en el que lo analizamos y lo retornamos a él, puesto que él es el que está llevando la investigación. En cuanto a lo que mencionabas de pedir información, está muy correcto lo que te menciona el químico Anaya, porque el Ministerio Público, él es el que nos solicita a nosotros que analicemos las muestras. En algún momento que nos llame cualquier persona para preguntarnos, interrogarnos sobre el curso de una investigación, nosotros no tenemos la certeza qué interés pueda tener esa persona. Quizás pueda ser hasta el mismo victimario el que nos esté preguntando. Entonces sí lo más ideal es que hable con el Ministerio Público y sea él el que le esté dando la información. Que le solicite a él lo que quiera sobre su muestra, por ejemplo. Es correcto, porque pues nosotros no tenemos la certeza de quién sea la persona. Él nos puede decir que puede ser el padre, el hijo que anda buscando a un familiar, pero no sabemos si es el mismo victimario el que nos está interrogando. Entonces yo creo que la autoridad pertinente sí es el Ministerio Público para dar ese informe, y porque nosotros no podemos dar mucha información sobre una investigación en curso. Te vuelvo a repetir, puede ser alguien malintencionado el que nos está interrogando y nosotros no podemos hablar de algo tan confidencial como es una investigación criminal. Perfecto, comprendidísimo. Entonces ya queda muy claro, tiene que hacerse ante el Ministerio Público, que se solicite ante ellos, y yo creo que a excepción de que alguno de los dos quiera mencionar algo más, esta entrevista, quedaría terminada.